con frecuencia se vincula el origen de la democracia exclusivamente a la antigüedad griega. Aun dejando al margen que sólo podía votar una cuarta parte de la población de entonces, los griegos libres eran los que votaban, todos los filósofos y hombres de estados griegos consideraron además a la democracia como un sistema inferior a la monarquía y a la aristocracia. Su ideal fue el de un rey filósofo, alguien que fuera capaz de reconocer el bien común político mejor que la masa ciega. El valor fundamental de la persona humana, sin embargo, no estaba aún presente en el pensamiento político de la época. Bueno, pues es una reflexión que nos hace este punto 202, una reflexión sobre, digamos, cuánto debemos a la visión precristiana de los griegos. Supongo que conocéis aquellas reflexiones, ¿no?, hechas por Benedicto XVI cuando en uno de sus viajes pues visitó el Parlamento alemán, y en el Parlamento alemán él dijo cómo la cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico romano. Alguien, para resumir esto, dijo: Europa nace sobre tres colinas: la de la Acrópolis de Atenas, la del Capitolio de Roma y la del Gólgota de Jerusalén. Europa nace de tres colinas: la Acrópolis, el Capitolio y el Gólgota. El encuentro pues entre la revelación de Dios al pueblo de Israel, y desde Israel al mundo entero, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico romano. Bueno, es importante, ¿no?, tener esta reflexión de Benedicto XVI, es que es muy potente, ayuda mucho, ¿no?, a tener una visión integral de todas nuestras raíces frente a esta tendencia actual de pretender nosotros construir el pensamiento del futuro sin estas raíces. Ese es el ridículo. Este es uno de nuestros dramas, ¿no?, pretender un futuro sin pasado, ¿no? Bueno. Ahora, también es importante no idealizar el pasado, porque aquí una cosa que dice este punto 204, ¿no?, del Dócates, a ver, que no es cierto que los griegos pues viviesen esa democracia en el sentido que hoy en día, ¿no?, de una manera políticamente correcta se entiende, ¿no? Para empezar, que solamente votaban allí una cuarta parte de la población, que las clases sirvientes, etcétera, no votaban. Eso para empezar, ¿no? Y además ellos, aunque recurriesen a la votación entre las clases, digamos, más cultas, ellos entendían, fíjate bien, ¿no?, entendían que aquello no dejaba de ser un mal menor. No dejaba de ser un mal menor, porque incluso venían a decir que el ideal sería que hubiese un rey que fuese culto y que gobernase conforme a la verdad, conforme a la razón. Sería el ideal. Claro, como ese ideal no terminaba de realizarse, porque comprobaban que las pasiones humanas al final determinan pues el gobierno de los pueblos, pues dice, bueno, vamos a votar entre nosotros, por lo menos pues, igual con esto tenemos un mal menor, porque entre todos igual compensamos nuestras pasiones. Cada uno tiene sus intereses y pasiones, y entonces si votamos todos, o por lo menos una parte importante de Atenas, pues igual estamos evitando que la pasión de un gobernante destruya las cosas. Pero ellos decían, el ideal sería que hubiese un rey sabio. El ideal sería que existiese alguien capaz de regir el mundo conforme a sabiduría, conforme a verdad, ¿no? Muy interesante este pensamiento de los griegos, muy interesante, porque en el fondo con ellos están implícitamente reconociendo lo que es la ley natural, lo que es el hecho de que la verdad por sí misma tiene consistencia, que no somos nosotros los que la damos a luz, que no son los votos los que dan la verdad. A ver, la verdad no nace de que la mayoría la haya votado, no, la verdad estaba antes de la votación.
Luego, interesante esta reflexión, muy interesante. Bueno, sobre todo lo que es importante es entender que a Grecia le faltaba algo muy clave, y es el valor fundamental de la persona humana, de la dignidad de la persona humana, de que la dignidad la da no la cultura. Esta persona, ¿cuánta cultura tiene? Entonces, según la cultura que tenga, puede votar o puede no votar. Bueno, claro, es que Grecia no se daba cuenta de que la dignidad la da el ser imagen y semejanza de Dios. El genio personal, o sea, tiene la misma dignidad una persona que no tiene cultura que la que tiene máxima cultura. Tiene la misma dignidad. Eso Grecia no lo había entendido. Ahora, sin embargo, por nuestra parte, ¿qué es lo que hoy en día habría que matizar? Pues el que entendamos que aunque una persona sin cultura tiene la misma dignidad que el mayor de los sabios, eso no quiere decir que tenga el mismo criterio. Tiene la misma dignidad, pero no tiene la misma capacidad. O sea, entonces, de ahí a endiosar la democracia pensando que la verdad la da la mayoría, pues es un absurdo. O sea, aquí, por lo tanto, este discernimiento de las cosas es muy importante. De ahí que alcanza una máxima importancia aquella reflexión de Benedicto XVI, ¿no? A ver, que tenemos que encontrarnos desde tres colinas, desde la Acrópolis, desde el Capitolio y desde el Gólgota. Tenemos que encontrarnos desde ese encuentro de la razón, ese esfuerzo de Grecia por razonar, ese esfuerzo de Roma en su cultura por ordenar el pensamiento jurídico, y ese don de Jerusalén en el que nos abrimos al mensaje revelado. Esas tres cosas tienen que encontrarse, ¿no?, para entender correctamente lo que es la democracia. Bueno, hasta aquí.